Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde analizamos con rigor y dramatización las historias más impactantes del crimen organizado. Nuestro objetivo no es glorificar, justificar ni promover estas realidades, sino entenderlas a fondo, desde una mirada crítica y documentada. Hoy nos adentramos en el recorrido de una figura rodeada de mitos, titulares y controversias. Sandra Ávila Beltrán, apodada por los medios como la Reina del Pacífico. Una mujer cuya historia transita entre el poder, la tragedia y los reflectores. A través de datos verificables, documentos judiciales y testimonios reales, reconstruiremos su camino desde sus orígenes familiares hasta su aparición mediática actual, sin adornos ni exageraciones, pero con el dramatismo necesario para acercarnos, como comunidad, a los porqués de estas historias. Y recuerda, si te interesan las historias que revelan las estructuras ocultas del poder criminal, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta y comparte este video. Esos pequeños gestos ayudan a que este contenido llegue más lejos y sigamos contando estas historias con rigor. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, también puedes hacerte miembro del canal. Y ahora sí, prepárate para conocer a fondo la historia de Sandra Ávila Beltrán, una figura envuelta en poder, tragedia y controversia mediática. Nacida en octubre de 1960, según fuentes en Baja California, aunque otras mencionan que nació en Sinaloa, Sandra Ávila Beltrán creció en el seno de una de las familias más influyentes y controvertidas del noroeste mexicano. Su linaje estaba impregnado de conexiones con figuras clave del crimen organizado. Su madre, María Luisa Beltrán Félix, era familiar de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, mientras que por el lado paterno, Alfonso Ávila Quintero, presuntamente familiar de Rafael Caro Quintero. Algunas fuentes indican que no hay parentesco directo con Miguel Ángel Félix Gallardo, aunque otras lo mencionan como tío lejano. Desde pequeña, Sandra vivió rodeada de lujos, pero también de silencios cargados y presencias inquietantes. Según ha declarado en entrevistas, a los 13 años fue testigo de su primer enfrentamiento armado, un episodio que, en sus propias palabras, marcó un punto de inflexión en su vida. Pese a su entorno, en su juventud intentó distanciarse de la tradición familiar. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara con la intención de convertirse en periodista, atraída por el mundo del espectáculo y la información. Sin embargo, sus aspiraciones fueron arrasadas por una realidad más poderosa. El entorno y las circunstancias, incluido un secuestro traumático del que poco se sabe, la empujaron de lleno hacia el mundo que parecía inevitable. Durante las décadas de los 80 y 90, Sandra Ávila Beltrán fue ampliando su red de contactos en el crimen organizado. Diversos reportes de agencias internacionales y medios de investigación la vinculan con estructuras operativas cercanas a líderes como Amado Carrillo Fuentes y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, especialmente en lo relacionado con el flujo logístico entre Colombia y México. Si bien no se ha confirmado una relación directa con ellos, su papel como figura intermediaria la colocó en el corazón de esas alianzas transnacionales. A través de vínculos familiares y relaciones personales, Sandra Ávila Beltrán logró posicionarse como una figura relevante en las operaciones logísticas del tráfico marítimo entre Colombia y México, con destino final en Estados Unidos. Su perfil reservado y su capacidad de adaptación le permitieron avanzar en un entorno predominantemente masculino sin atraer atención inmediata. El apodo de la Reina del Pacífico hacía referencia tanto a su supuesto ámbito de operación como al halo de misterio que caracterizó su figura pública. En el terreno personal, su vida también estuvo marcada por la tragedia. Su primer gran amor fue Luis Fuentes Jiménez, comandante de la Policía Judicial Federal en Baja California, con quien tuvo a su único hijo, José Luis. Tras su asesinato en circunstancias no aclaradas, Ávila mantuvo una relación con Rodolfo el Zurdo López Amavisca,
exagente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Él también sería asesinado años más tarde. Años después, reveló una tercera relación con un comandante de la Procuraduría General de la República en Sonora. Según su testimonio, ese hombre se ganó su corazón por el cariño que mostraba hacia su hijo, pero al ser vinculado públicamente con personajes del crimen, fue despedido, se pasó al otro lado y terminó asesinado por quienes alguna vez fueron sus aliados, según las palabras de Ávila. En 2002, el secuestro de su hijo, siendo menor de edad, desató una tormenta. Durante más de 14 días, Sandra negoció discretamente el rescate, que fue pagado en efectivo. El caso atrajo la atención de las autoridades, no solo por el perfil del crimen, sino por los movimientos financieros que surgieron durante la investigación. Fue ese evento el que terminó por colocarla en la mira de agencias mexicanas e internacionales. 5 años más tarde, en septiembre de 2007, fue detenida en la Ciudad de México junto a su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, vinculado al Clan del Norte del Valle en Colombia. Ambos fueron acusados de participar en una operación de traslado marítimo de 9 toneladas de polvo blanco a través del puerto de Manzanillo. La captura de la Reina del Pacífico generó una fuerte cobertura mediática. Las imágenes de su detención mostraban a una mujer serena, vestida con ropa elegante y un aire de distancia. Su caso se convirtió en un símbolo. Por primera vez, una mujer de alto perfil dentro del crimen organizado era procesada como intermediaria de alto nivel entre clanes internacionales. El gobierno mexicano la presentó como una figura clave, aunque los cargos no terminaron de sostenerse en el juicio que vendría. Tras su captura, Sandra Ávila fue recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla. La narrativa oficial la señalaba como una pieza clave entre los clanes de Colombia y México. Sin embargo, el caso, que parecía sólido, se fue desmoronando en el terreno jurídico. En 2012 fue extraditada a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso por conspiración para importar sustancias ilícitas. Pero al igual que en México, no se logró demostrar su participación directa en el tráfico de narcóticos. Finalmente, se declaró culpable de un cargo menor: asistencia a un narcotraficante. Fue sentenciada a 70 meses de prisión, de los cuales ya había cumplido una gran parte. En 2013 fue deportada a México, donde aún enfrentaba cargos por lavado de dinero. Sin embargo, en 2015 fue liberada definitivamente por falta de pruebas concluyentes. A su salida del penal de El Rincón, en Tepic, muchos pensaron que la historia de la Reina del Pacífico había llegado a su fin. Pero el nombre de Sandra Ávila Beltrán seguía teniendo peso mediático. En 2022, 7 años después de recobrar la libertad, reapareció públicamente con una estrategia inesperada. Alegando que existían múltiples cuentas falsas usurpando su identidad, decidió abrir sus propios perfiles en TikTok, Instagram y Facebook. Sus publicaciones, lejos de la discreción que alguna vez cultivó, mostraban una vida rodeada de lujos: vehículos de alta gama, caballos pura sangre, joyería, eventos privados y viajes. Su imagen pública, antes vinculada exclusivamente a temas judiciales, se transformó en un fenómeno digital. Ese mismo año protagonizó una entrevista con el creador de contenido Gus Gris, donde lanzó una afirmación explosiva. Acusó al expresidente Felipe Calderón de haberla utilizado como chivo expiatorio al inicio de su sexenio. Según su versión, los cargos en su contra fueron fabricados para presentar resultados inmediatos en la lucha contra el crimen organizado. También aseguró que su juicio estuvo plagado de inconsistencias y que la condena fue más política que legal. Su relato encontró eco en una parte del público, aunque también generó fuertes reacciones críticas. La controversia continuó cuando Sandra Ávila presentó una demanda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contra las compañías Netflix y Telemundo. Alegó que el personaje de Teresa Mendoza, protagonista de la serie La Reina del Sur, estaba basado en su vida y que se estaba lucrando con su imagen sin su consentimiento. Exigió el 40% de las ganancias.
No obstante, tanto los productores como los autores de la novela en la que se basa la serie negaron cualquier relación directa entre el personaje ficticio y Ávila Beltrán. La demanda no prosperó, pero volvió a posicionarla en el debate público. Lejos de retirarse, Sandra aprovechó la atención para reinventarse como figura empresarial. En alianza con la marca mexicana Cuadra, lanzó una línea de blusas de edición limitada con la leyenda Cuadra la Reina, bordada en hilo dorado. Las prendas, presentadas en colores negro, rojo y blanco, no solo eran un gesto de marketing, sino también una forma de reapropiarse del apodo que durante años fue asociado a escándalos y expedientes judiciales. La iniciativa tuvo un impacto notable en redes, consolidando su imagen de mujer empoderada, ahora desde un ángulo empresarial. En una entrevista más reciente, reveló que antes de ingresar al mundo del crimen tenía un profundo interés por el periodismo. Soñaba con trabajar en medios de comunicación y mantenerse informada sobre la actualidad nacional e internacional. Al reflexionar sobre su vida declaró: "Siempre tenemos opciones, pero una cosa son las opciones y otra el destino. Puedes buscar alternativas, pero cuando el sistema no te las otorga, parece que el destino te arrastra de nuevo". Hoy, a través de entrevistas, redes sociales y productos de marca, Ávila Beltrán intenta reconfigurar su identidad pública entre la polémica y el culto mediático. La historia de Sandra Ávila Beltrán no se limita al expediente judicial o al imaginario del crimen organizado. Es también un reflejo de los entrecruces entre poder, género, medios y narrativa en el México contemporáneo. Para algunos, sigue siendo un símbolo de impunidad. Para otros, un personaje complejo que supo sobrevivir en un mundo donde pocos logran salir con vida, y aún menos con voz propia. En cualquier caso, su figura continúa generando atención, debate y fascinación en la cultura popular. Una mujer que pasó de heredera de un imperio criminal a empresaria mediática, sin dejar nunca de ser, para bien o para mal, la reina del Pacífico. El caso de Sandra Ávila Beltrán es mucho más que el retrato de una mujer vinculada a estructuras criminales. Es un reflejo de un entorno social y político que por décadas ha permitido que ciertos apellidos, contactos o silencios sean moneda de cambio. Su vida estuvo marcada por pérdidas, decisiones arriesgadas y un contexto donde las opciones parecen predestinadas. Pero también muestra cómo la exposición pública puede ser arma de doble filo, primero como figura mediática de acusaciones y luego como personaje que intenta reescribir su narrativa desde las redes sociales y el comercio. En el Lampa Bruta no celebramos la ilegalidad ni el dolor que estas historias arrastran. Las contamos para dejar constancia, para invitar a la reflexión y para entender mejor el país y el sistema que hemos heredado. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Si te ha parecido valioso, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu opinión construye esta comunidad crítica que busca ver más allá del titular fácil. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.